Hola, en este video voy a hablar sobre cómo hacer un portafolio diversificado siguiendo la regla de 5-5. Bueno, el primer 5 es un máximo y quiere decir que voy a tener como máximo un 5% en una sola acción. Eso quiere decir no voy a invertir más del 5% de mi portafolio total en Apple o no más del 5% en Banorte. El otro 5 es un mínimo y quiere decir que voy a invertir por lo menos en 5 de los 11 sectores que hay en Estados Unidos o 5 de los 10 sectores que hay en México. Bueno, en México hay 10, prácticamente son 8 y ahorita voy a hablar sobre ello. Esta regla es para evitar, por ejemplo, si yo invierto todo mi dinero en Enron cuando salió por lo de su fraude, pues perdería mucho dinero. Lo mismo cuando sucedieron los problemas con General Electric, es para evitar problemas con una compañía determinada, porque cometen algún fraude, porque su modelo de negocio es anticuado, porque no se adaptan, etcétera. Y el otro 5 es para evitar, por ejemplo, en la tabla de la derecha tenemos la burbuja.com cuando la gente está invirtiendo solamente en el sector tecnológico porque pensaban que podía seguir subiendo indefinidamente, ignorando ciertas métricas, decían, bueno, este es un sector que nunca había crecido como lo está haciendo en esta época, se pueden ignorar ciertas métricas, etcétera, etcétera, y la gente que invirtió solamente en el sector tecnológico, pues con la burbuja.com perdió muchísimo dinero, si no es que todo. Pasa algo parecido en la gráfica de la izquierda, representa lo del 2008. Aquí es el punto más alto de 2008-2009, antes de la crisis financiera. Quien invirtió solamente en activos financieros que eran nuevos en ese entonces, pues perdieron muchísimo dinero que eh, algunos casos que se recuperaron apenas el año pasado para llegar a los números en los que están en 2008 antes de la crisis, y por eso diversificas. Si yo hubiera tenido en ese entonces el sector de las finanzas hubiera recibido un golpe muy duro, pero hubo sectores que no sufrieron tanto, incluso algunos que les fue bien durante esa época. Bueno, ahora para explorar los sectores, empezando con el de tecnología, este yo creo que es de los más famosos, pues tenemos empresas como Apple, Microsoft, Google o Alphabet. Eh, Técnicamente existe en México, pero tristemente no tenemos ninguna acción que exista en este sector en México. En energía tenemos pues ExxonMobil, Chevron, estas dos son intercambiables, la verdad es que son muy parecidas en cuanto al modelo de negocio, en cuanto a sus ganancias, precios, dividendo, todos son muy parecidas. En México aún no existe este modelo, pues porque estaba el monopolio por parte de Pemex, del Estado, pero ya hemos visto que empezaron a entrar nuevas empresas, ExxonMobil y Chevron entre ellas, y pues veremos cómo se desarrolla este sector aquí en México en los próximos años. En cuanto a los materiales, pues aquí ya empezamos a ver empresas mexicanas, una es Grupo México, pues muy cuestionable porque no han tenido responsabilidad en los últimos años con ciertos asuntos, particularmente aquí en Sonora tuvieron derrames, pero bueno, ese es otro tema, a lo mejor lo abordo cuando esté analizando Grupo México porque es parte del IPC y estaré analizando más adelante. En Estados Unidos está Ecolab y está Newmont. Ecolab es, si no me equivoco, trata de aguas y Newmont es una compañía minera. Bienes raíces, tenemos la fibra hotel aquí en México. Yo creo que es de los sectores más desarrollados a pesar de que tienen muy poco tiempo aquí en México, pero por ejemplo fibra hotel se especializa solamente en bienes inmuebles que se rentan a hoteles o hoteles en sí que la fibra el gobierno corporativo controla. Fibra Terrafina se encarga de propiedades meramente industriales como naves industriales, bodegas, todo esto.
American Tower es un REIT que es el equivalente a las fibras en Estados Unidos y pues esa es obviamente de aquel país. En finanzas, aquí en México tenemos Santander, Grupo Banorte, a quien ya estuve analizando en otro video, les recomiendo que lo chequen. En Estados Unidos pues puse como ejemplo Bank of America, pero hay muchísimos y hay desde banca para cualquiera del día a día, por así decirlo, como es Bank of America, hasta banca de inversión como lo es Goldman Sachs. En salud, por parte de México tenemos Genoma Lab, eh, pues desarrolla ciertos productos como que tal vez conozcan como las pastillas Next para la gripe de Estados Unidos. Tenemos Johnson Johnson y tenemos Pfizer, entre otras. En el sector de los consumibles, primero puse los consumibles cíclicos o esenciales. Puse Walmart, es Walmart de Estados Unidos y Walmart de México porque es la tienda en donde comúnmente encontramos estos productos. Bueno, los encontramos en otras tiendas, pero que se comercializan en la bolsa solamente está Walmart. Casa le dice que no entra en la bolsa mexicana. No sé si Soriana esté, pero Walmart es parte del IPC. Soriana sí está, no lo es. Procter Gamble, pues esa es la puse porque es una compañía que yo uso de diario y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Kimberly Clark está también de México, por eso la puse. Y luego tenemos consumibles no esenciales. Coca-Cola pues está en Estados Unidos y aquí en México está bajo fomento económico, creo que se llama la empresa que maneja Coca-Cola aquí en México. Puse McDonald's, pues yo creo que de las más famosas y de las que mejores inversiones pueden ser. Tal vez la esté analizando más adelante como parte de las compañías del SP 500 que podemos invertir desde México. También está Altria, que maneja más que nada productos de tabaco, pero también tenían inversiones en Juul, creo, pero creo que ya salieron de ese negocio de los vapes, pero no estoy seguro, lo había investigado hace más de un año, habría que volverlo a revisar porque hicieron algunos cambios en cuanto a sus inversiones, pero principalmente se dedican al tabaco, es obviamente un consumible no esencial. En la industria tenemos General Electric, tenemos Cemex por parte de México, tenemos Triple M en Estados Unidos también. Hay muchas otras compañías, pero creo que estas son de las más reconocibles. Tal vez John Deere y Caterpillar sean más reconocibles que Triple M. Telecomunicaciones, pues por parte de México puse a Megacable, a Televisa, en Estados Unidos está Verizon, está AT&T, también está Sprint que se fusionó este año con T-Mobile, creo. Eh, También una compañía muy interesante la fusión, cómo aumentó de valor muchísimo durante los días de la fusión. Tal vez lo analice. Si gustan dejar los comentarios si es algo, eso sería algo diferente, más que investigar si es una buena oportunidad de inversión, cómo afecta una fusión al precio de las compañías. Y por último tenemos servicios, que es otra categoría que no aplica para México, ya que pues, por los servicios, con servicios nos referimos a más que nada la generación y la distribución de energía eléctrica, también de agua, pero principalmente energía eléctrica. Pues en México tiene el monopolio la CFE por parte del Estado, pero en Estados Unidos encontramos compañías como Duke Energy y NextEra Energy. Por lo general, estas compañías se caracterizan por pagar muy altos dividendos. Y ese es, en resumen, las 11 categorías que tenemos para invertir: servicios, telecomunicaciones, industria, consumibles no esenciales, salud, consumibles cíclicos esenciales, finanzas, bienes raíces, materiales, energía y tecnología.
Y lo importante es, invierto en por lo menos 5 de estas categorías e invierto un máximo del 5% en una sola acción.